Bendito es el Abacadosh. Vamos a exaltar al Padre Eterno, amados hermanos y hermanas. Bendito es Yahshua HaMashiach. Muy bien, amados aquí, pues sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos hoy a hablar en esta bella tarde sobre la Haftará, Hareimot. Ayer ministré la parasha, ahorita va a ser la Haftará. Terminando la Haftará, voy a ministrar la parasha Kedoshim. Vamos a darle inicio con una tefilá, pidiéndole el permiso, la autorización a nuestro Padre Eterno. Abba Kadosh, toda Rabá, Abba, porque nos tienes aquí reunidos y reunidas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Te pedimos que tu bendito Ruach HaKodesh nos siga guiando, nos siga ministrando. Síguenos alimentando de este alimento espiritual que tanta falta nos hace a todos, Abba. En el nombre grande y poderoso de Yahshua, te lo pedimos que así sea. Amén. Aleluya. Muy bien, amados Ajim, pues en este caso le voy a dar las citas de la Haftará a Hareimot. Recuerden que significa después de la muerte. Ayer explicaba un poquito que después de muertos las personas se envuelven santas. Hay que ver la parashá y darnos un poquito a la idea de qué hablo, o de qué se trata, más bien dicho, esta parashá, junto con la parashá de Kedoshim. Entonces, las citas correspondientes a esta Haftará es Ezequiel capítulo 22, del 1 al 22. Ezequiel 22, del 1 al 22. Las citas sugeridas del Brit Hadashah son Romanos capítulo 3, del verso 19 al 28. Romanos 3, 19 al 28. Primera de Corintios capítulo 5, del 1 al 13. Primera de Corintios 5, del 1 al 13. Y Segunda de Corintios capítulo 2, del 1 al 11. Muy bien, pues le voy a dar lectura, en este caso a Ezequiel, capítulo 22, del 1 al 22. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues: así ha dicho Yahweh el Adón, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu vida, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti. Amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste, y mis días de Shabbatot has profanado. Calumniador hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste. Con violencia te olvidaste de mí, dice Yahweh el Adón, y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones. Y sabrás que yo soy Yahweh. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron.
Por tanto, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, y hierro y plomo y estaño, en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos, como se funde la plata en medio del horno. Así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Yahweh, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Entonces, aquí vemos, amados Ajim Ahayot, que este pasaje del libro de Ezequiel está describiendo la corrupción y el pecado de Jerusalén, por supuesto su pueblo. Entonces aquí vemos que la ciudad de Jerusalén es descrita como una ciudad derramadora de sangre, donde la violencia y la injusticia eran muy comunes en la ciudad. Entonces, cuando vemos la frase derramadora de sangre, no solo se refiere a la violencia física, sino también a la injusticia y a la opresión que se ejercen sobre los débiles y los más vulnerables. Entonces aquí el Padre Eterno, nuestro Adón Yahshua, Yahweh Sebaot, le ordena a Ezequiel que juzgue a la ciudad y le muestre todas sus abominaciones. Entonces el Abba ordena a Ezequiel que denuncie el pecado. Dice, habla en mi nombre y denuncia las abominaciones de esta ciudad. Entonces, al denunciar el pecado en el nombre del Eterno, implica hablar con autoridad y verdad sobre las acciones y comportamientos que son contrarios a la voluntad de nuestro Abba Kadosh. El mostrar la verdad sin ocultar ni disfrazar era mostrar la realidad, y esto implicaba presentar la verdad de manera clara y honesta, sin ocultar los hechos. Entonces esto prácticamente podía ser un desafío, especialmente cuando la verdad es difícil de aceptar o cuando hay consecuencias negativas asociadas con ella. Entonces vemos que al llamar a la ciudad a arrepentirse y a cambiar, cambiar el comportamiento del pueblo, Ezequiel tenía la autoridad del Padre Eterno para hablar. Ezequiel debía hablar la verdad, sin importar las consecuencias. Entonces vemos que la denuncia del pecado siempre tiene algún objetivo todo el tiempo, es llamar a la ciudad al arrepentimiento. Entonces, como leíamos, cómo había caído la ciudad de Jerusalén en la depravación, en el pecado, la violencia, el derramamiento de sangre, la idolatría y la contaminación habían prácticamente infectado a sus habitantes como una plaga. Entonces había derramamiento de sangre, había esa violencia, esa injusticia, que habían tomado prácticamente ya el control. Entonces ahí prácticamente veíamos que ya estaba muy devastado Jerusalén. Entonces ahí vemos que la idolatría, como lo leíamos, ya también estaba contaminada la ciudad, se habían levantado altares a dioses falsos, se habían ofrecido a sacrificios a ídolos mudos. Prácticamente, pues esto era una abominación, cuanto más hoy en día estamos hablando que es un insulto al Padre Eterno. También el despreciar a los padres, se les maltrata a los débiles, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas. Entonces prácticamente eran objeto de violencia y de opresión. Entonces ya era prácticamente una vergüenza, era un pecado que clamaba prácticamente a los shamaín al cielo. Se profanaban los santuarios, como lo leíamos, y los días de Shabbatot.
Entonces había perdido el respeto por las cosas sagradas y se había olvidado la importancia de la adoración y la reverencia. Entonces vemos que había calumnia, había perversión, se hablaba mal de los demás, se cometían actos de maldad sin ningún remordimiento, era prácticamente una peste, recuerda Sodoma y Gomorra. Entonces era una enfermedad que corroía la neshama, el alma. Había muchos actos de inmoralidad, violencia sexual, y vemos que se violaban los límites y se causaba daño, por supuesto, hacia los demás. Era un pecado que, sí, por qué no decirlo, un pecado que destruía vidas. Se buscaba la riqueza y el poder a cualquier precio. Se defraudaba, se explotaba a los demás sin importar el daño que esto podía causar. Vamos, esto era una codicia insaciable, un pecado que consume el alma. Vemos cómo a veces pensamos que, como dice el rey Shlomo, que nada hay nuevo bajo el sol. A veces pensamos que lo que está sucediendo en la vida actual, pensamos que, ay, mira qué es lo que está pasando con estas personas, cómo defraudan, cómo hacen esto. Es que esto ya viene de antaño, desde tiempos, por supuesto, bíblicos, y tú y yo sabemos que estamos viviendo tiempos bíblicos, pero ya prácticamente la maldad viene repito, desde muy atrás, y siempre el Padre Eterno siempre ha tenido compasión con nosotros, porque siempre ha habido alguien que nos ha hablado, que nos ha dicho, esto está mal, tienes que corregir esto, tienes que cambiar tu manera de vivir, tenemos que hacer un cambio. Siempre tenemos que tener algo enfrente de nosotros, a pesar de nuestras fallas, torpezas, tonterías, errores, pecados, todo eso que a día tenemos que ir mejorando. Siempre tenemos que ver esa parte en nuestra vida que está mal y decir, esto ya lo voy a corregir, o sea, esto voy a tapar este hoyo, ¿no? Lo tapo, pero no es para destapar el otro, como las famosas deudas. No, yo agarro, yo lo tapo y vámonos para adelante. Entonces el Padre Eterno viene, por supuesto, un juicio donde Él no puede tolerar más este tipo de pecados. Entonces vemos que la ciudad de Jerusalén sería juzgada por sus abominaciones y que no habría escapatoria. Entonces aquí el Padre Eterno hace que la ciudad y el pueblo sufran esas consecuencias devastadoras, incluyendo la destrucción y también la pérdida de la identidad. Tú sabes perfectamente también que hubo una dispersión, ¿verdad? Entonces, aún la dispersión que hoy tú y yo estábamos ajenos a la promesa estábamos ajenos ya se me fue la cita, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Entonces el Padre Eterno, como lo dice en la parábola de Lucas 15, si no mal recuerdo, donde Él nos da esa oportunidad de regresar a sus brazos y Él nos toma como sus hijos y no nos toma como jornaleros. Entonces, lejos de darnos unos varazos de aquellos, no, simple y sencillamente ven, te voy a hacer fiesta. Y prueba de ello que hoy en día nos vistió con una vestidura de príncipes, después de que hicimos un cierto proceso, como un teshuvá, como el hacer reconocimiento, por supuesto, de pecados, y seguir comprometiéndonos todos los días, porque luego eso se nos olvida. Se hizo una liberación
ahí se queda en el cajón guardado. Sin embargo, en algún momento se los comentaba, ya tendrá como unos 2 años, yo les decía, la liberación es todos los días, en todo tiempo, en todo momento, porque probablemente hay cosas en las que hicimos liberación, algo que estaba escrito, pero hay cosas que no dijimos en su debido momento, probablemente por pena ante la persona que nos estaba ministrando, probablemente. Entonces, hasta cierto punto, ese curso es precisamente para ministrar, para guiar, porque luego hay mucho sentimiento de culpabilidad por diferentes situaciones, que no es el tema, pero al final de cuentas, la persona que se pone al frente para ministrar es para guiar, no para juzgar y tampoco es para criticar. Entonces, siempre hay oportunidad para hacer teshuvá y cambiar ese comportamiento. Entonces el Padre Eterno es justo, Él es bueno. Vemos, amados Ajim, que la justicia del Padre Eterno, Él no puede tolerar el pecado y la injusticia. Entonces vemos que leíamos que la imagen del horno se utiliza para describir el juicio de Elohim sobre Jerusalén, donde se junta la plata y el bronce en un horno, y ya también algunos otros metales, donde Elohim juntará a su pueblo en medio de Jerusalén para juzgarlos. Entonces vemos que el juicio del Padre Eterno será como un fuego que fundirá a su pueblo, purificándolo de sus pecados y de sus abominaciones. Entonces retomo esa idea. La imagen del horno es una purificación y un juicio intenso donde lo impuro será eliminado y lo puro será refinado. Entonces vemos que la purificación, el fuego del horno purifica y refina los metales, eliminando las impurezas. En algún momento, hace algunos 4, 5, 7 años, no sé cuántos, tuve la oportunidad de ir a un lugar donde se fundía lo que era el oro. Esta persona no lo sé ahorita, tiene un taller donde hay muchos procesos para que ya el oro ya salga como tú y yo lo conocemos. Entonces, pero es a altas temperaturas. Él me explicaba varias cosas ahí. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 3, verso 19 al 28. Romanos 3, 19 al 28. Pero sabemos que todo lo que la Torah dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. Eso es correcto, por supuesto, pero ahora, aparte de la Torah, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la Torah y por los profetas. La justicia de Elohim por medio de la fe en Yahshua HaMashiach para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yahshua HaMashiach, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que la justicia al que es de la fe de Yahshua. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por las obras, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la Torah. Aquí vemos, amados Ajim, Ajayot, que este pasaje de Romanos destaca la importancia de la fe en Yahshua para alcanzar la justicia y la salvación.
Entonces la Torah condena, sabemos que eso es verdad, la Torah condena a todos como seres humanos por nuestros pecados. La justicia por la fe se revela a través de Yahshua HaMashiach, no por obras de la Torah. Esto significa que la salvación no se logra mediante el cumplimiento de la Torah, sino mediante en la fe de Yahshua. Entonces, tú ya lo sabes, ¿qué es la fe? La fe es creer, confiar y obedecer, porque alguien que diga, yo guardo muy bien la Torah y que que se ponga muy rígido y que deje a un lado el sacrificio único y perfecto de lo que hablábamos ayer de Hebreos 9, del 11 al 13, en la tefilá final, prácticamente está destituido del reino de Elohim. ¿Y esto qué pasa con nuestros hermanos de casa de Judá? Porque ellos no han creído en Yahshua y ellos dicen, yo guardo bien la Torah. ¿Cuántos rabinos hay que ellos guardan la Torah? Yo conozco algunos hermanos también de casa de Judá, hermanos, no son rabinos, pero se esfuerzan en guardar bien el Shabbat, guardar las fiestas, etcétera. Aunque yo sé que muchas de las enseñanzas de nuestros hermanos de casa de Judá, ellos se basan muchísimo en mandamientos expresados en ordenanza. A lo que voy más, a lo que es la Cábala, lo que es el Talmud y todas estas cuestiones que prácticamente ellos, por supuesto que no creen en Yahshua. Entonces, prácticamente por eso es importante que nosotros como creyentes en el Mesías Yahshua, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, oremos para nuestros hermanos, que se les caiga ese velo y que crean que Yahshua es el Mashiach. Entonces, todos los seres humanos somos, ayer te lo comentaba, estamos invitados al reino de Elohim, sin importar cuál sea su origen o su condición. Esto significa que la salvación es accesible para todos aquellos que quieran seguir al Mashiach Yahshua. Esto es obedeciendo a la bendita Torah. Entonces, Yahshua y la Torah van juntos, no pueden ir separados. Es completo, es como si nosotros dijéramos, de Malají hasta Bereshit, esto ya no lo queremos. Y solamente queremos del libro desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis, solamente esto. No se puede, amados aquí, no se puede. Ayer leíamos algunas citas de Isaías 53, Isaías 59, si no mal recuerdo, y también Isaías 49, en el cual prácticamente veíamos el chivito en este caso, Azazel, el lugar en el desierto que ayer les platicaba, que prácticamente era la transferencia de pecados a nuestro caso, a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, para redimirnos. Entonces es bien importante que tomemos en cuenta que que la salvación es accesible para todos, independientemente de su raza, de su género, de su estatus social o antecedentes. Todos estamos invitados a participar en el reino de los Shamaim. Vamos al capítulo 7, del 21 al 23 del libro de Mateo, por favor, amados Ajim Hayot. Mateo capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Abba que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, aquí vemos también algo que nosotros tenemos que estar bien conscientes
de que no podemos ser de doble ánimo, es decir, lo que es la hipocresía. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 13. 1 Corintios 5, del 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en ruach, yo ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Adón Yahshua, reunidos vosotros y mi ruach con el poder de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, el tal se ha entregado a Hasatán para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Adón Yahshua. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Elohim juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. En este capítulo, amados Sahim, Rab Shaul se dirige a la Quejilá de Corinto, que para abordar un caso de inmoralidad que había sido reportado, un caso de fornicación en la Quejilá. Entonces se veía que había falta de disciplina, y la Quejilá de Corintio no había tomado medidas disciplinarias adecuadas para, en este caso, abordar el problema, lo que había llevado en este caso a Pablo a intervenir. Entonces Rab Shaul instruye a la Quejilá a juzgar al culpable y a entregarlo a Hasatán para destrucción de la carne, con el fin de que su espíritu sea salvo en el día del Adón Yahshua. Entonces, el propósito de entregar a alguien a Hasatán, Yahshua le reprenda, para destrucción de la carne es para disciplinar, es para corregir. Entonces, la persona, hombre o mujer, con el fin de que se arrepienta y que se vuelva, que haga teshuvá y que vuelva al Padre Eterno. Entonces, el salvar el ruaj es prácticamente que esta persona sea salvo en el día del Adón, en el día que el Adón Yahshua, vamos, sí que sea salvo en este caso, en el día que nuestro Adón Yahshua Hamashiach venga, ya sea por medio de, cuando venga desde los Shamaín, o en este caso por medio de es que estoy pensando otra cosa dentro de lo mismo, amados Sahim. Retomo la idea, por medio de la muerte, o cuando él venga a sonido de shofar. Ahí prácticamente vamos a ver que cuando una persona, aquí voy a esa parte, cuando una persona no es disciplinada, cuando una persona se le pasa todo, hermano o hermana, prácticamente yo no estaría viendo por su espíritu. O sea, el espíritu prácticamente es para perdición, porque no hay nadie que pueda disciplinar o corregir a esa persona para que haga un arrepentimiento.
Quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 2 del 1 al 11. Dice Rab Shaul que las exhortaciones no nos gustan al momento, pero que con el tiempo traen su fruto. Entonces, siempre lleva algo para algo bueno. No es para que es que me cae gordo, ¿no? Me cae y quiero hacerlo sufrir. No, o sea, no es eso. 2 de Corintios capítulo 2 del 1 al 11. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Hasta parece como un trabalenguas, ¿verdad? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, y así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirmáis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Mashiach, para que Hasatán no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo se refiere a una carta que él había escrito en la Quejilá de Corinto, que había causado tristeza en ellos. Sin embargo, Rab Shaul está aclarando que su intención no era causar tristeza, sino el mostrar el amor y la preocupación. Entonces Rab Shaul escribió la carta con lágrimas, no para causar tristeza, sino para mostrarle su amor y preocupación por ellos. Entonces, al corregir y al disciplinar, la carta contenía correcciones de disciplina para la Quejilá, pero Pablo, Rab Shaul, lo hizo con un corazón amoroso, con un corazón preocupado. Entonces, él distingue entre una tristeza que lleva a la muerte y una tristeza que lleva al arrepentimiento. Entonces, la tristeza que Rab Shaul habla había causado en la Quejilá de Corintio, que era una tristeza según Elohim, que lleva al arrepentimiento y a la salvación. Entonces, el no arrepentirse, entonces, si la tristeza no lleva al hacer teshuvá, puede ser una tristeza que lleva en este caso a la muerte. Entonces Pablo había escrito esa carta que había causado tristeza en la Quejilá de Corintio, pero era para mostrarles su amor y su preocupación y corregirlos para que se arrepintieran y volvieran al Padre Eterno. Entonces, cuando Pablo se refiere a la persona en la Quejilá de Corintio que había causado tristeza a Pablo, aunque prácticamente no se menciona el nombre del ofensor, se puede inferir que prácticamente la iglesia ya prácticamente había tomado ciertas medidas disciplinarias contra el ofensor, lo que sucede que la ofensa prácticamente pues era grave. Entonces Rab Shaul prácticamente instruyó a la iglesia a perdonar a ese ofensor
y a consolarlo para que no sea consumido por la tristeza. Muchas veces cuando una persona, un hermano, una hermana se ha puesto en disciplina, normalmente son 40 días de disciplina. Hay varias cuestiones ahí. Sin embargo, cuando alguien muchas veces no necesita los 40 días. A lo mejor al segundo día ya dio muestras de arrepentimiento y no necesariamente necesitaría estar en los 40 días. Sin embargo, es un proceso en el hermano, en la hermana, que debe asumir y ver en qué se afectó él o ella y no volver a cometer ese mismo pecado. Entonces vemos que la importancia del perdón es muy necesario para restaurar la relación y evitar, porque es que hay cuestiones que es que no puedo hablar mucho en esa parte, pero o sin embargo, cuando hay personas que están en disciplina, muchas veces se ponen muy agresivas o son muy sumisas, pero también ahí está la hipocresía. Aquí otros les causa mucho dolor, mucha pesadez, y ahí es donde tenemos nosotros, todos, como Quejilá, el perdón. O sea que al final de cuentas, nosotros no estamos aquí como para perdonar, porque solamente Yahshua es el que perdona los pecados, pero a lo que me refiero es que normalmente cuando a una persona se les pone en disciplina, normalmente hay como algo se siente un ambiente pesado, por decirlo así, y más cuando se está dentro de una congregación, porque no solamente se afecta al papá, también a la mamá, a los hijos, etcétera, etcétera, y sí se pone algo pesado esa situación. Yo lo he vivido. Entonces la idea no se trata tampoco de estar juzgando. La quejilá debe de estar en una kedushá de aceptación, porque nadie de los que estamos aquí estamos exentos a no cometer alguna acción, algún pecado, no estamos exentos. Entonces aquí prácticamente es ya prácticamente el consolarlo para que él pueda ser restaurado y ser, en este caso, reintegrado a la comunidad, a la quejilá. Voy a checar aquí, amados Sahim, un poquito, uno de mis apuntes. Voy a hacer una oración, amados Sahim, para terminar esta. Voy a terminar esta parte. Es que aquí anoté algo muy bonito. Ya casi lo termino, nada más que me quería brincar algo, pero permítame tantito, amados Sahim. Retomando esta parte de la falta de perdón, a lo mejor hacia esta persona que hizo algún agravio hacia un hermano, hacia una hermana, etcétera, cuando esa familia no quiere perdonar y quiere seguir, en este caso, por decirlo así, acusando al ofensor, delante de la quejilá y delante del Padre Eterno, esto puede llevar a una separación mayor, que está en este caso influenciada por Hasatán en la vida de esa persona, en este caso de la familia. Puede ser tanto el que estuvo en disciplina como la persona que fue agraviada. O sea, ahí son dos cuestiones. Vemos que aquí hay algún ejemplo que en este caso
un ejemplo bíblico, por supuesto, donde Hasatán gana ventaja. Tú recuerdas la historia de David y de Shaul. La falta de perdón de Shaul hacia el rey David permitió que Yahshua HaMashiach le reprenda a Hasatán, ganara ventaja en la vida de Saúl, llevándolo a una mayor separación del Eterno y a una mayor influencia de Hasatán en su vida. Entonces el perdón restaura la relación entre el ofensor y la quejilá y permite que el ofensor, como lo dije hace un ratito, sea reintegrado a la quejilá. Ahora estoy hablando en términos generales. Abacadosh, Padre eterno, Padre bendito, te agradecemos infinitamente por esta hermosa Haftará, Jarimot, toda Rabá Abba, porque hemos aprendido, seguimos reforzando todo lo que está escrito en tu Biblia y con ejemplos seculares, Abba. Toda Rabá Abacadosh, Beshen Yahshua HaMashiach, Omein, Aleluya.